vamos a repartir los 45 minutos en una serie de preguntas. Creo que además entre el público hay mucho asesor financiero, con lo cual esta mesa redonda es doblemente interesante. Y lo que vamos a hacer es ir repartiendo preguntas que yo creo que os interesan a todos vosotros. Yo lo que sí quería era empezar preguntándoos a todos vosotros sobre cómo veis, es una pregunta un poco típica, pero yo creo que es muy bueno para poder empezar a repartir fuego, sobre cómo veis el mundo o cómo habéis visto el mundo de la banca privada durante este año 2025 y, bueno, y cómo veis que va a evolucionar esto a futuro en los próximos años, teniendo en cuenta los cambios regulatorios, el RIS, el RAS, la formación, la inteligencia artificial. Yo creo que hay muchas cosas a futuro que posiblemente tengan incidencia en cómo evolucione esto en los próximos años. De forma que, si os parece, pues vamos a empezar comentando un poco todo esto. ¿Empiezas tú, Víctor, te parece? Yo creo que tenemos una ventaja y es que no se oye, con lo cual yo no escucho nada. Todo lo que digamos, o sea, va para adelante. Bueno, ¿tú me escuchas? Yo no me escucho. Porque malamente. ¿Se oye o malamente? ¿Sí? Y a mí yo no me... Ahora mira, ahora me han subido. ¿Alguien me escucha? Tampoco hay mucho que escuchar de banca. También, ¿verdad? Ayuda. Lo importante es participar. Oye, somos excompañeros y nos llevamos muy bien. Venga, al grano. A ver, sería malo que dijésemos algo negativo en 2025 de la evolución de banca privada, ¿no? Con los mercados tal y como están. Yo diría que creo que son buenos momentos para aprovechar en la necesaria transformación de los modelos operativos de este negocio. Creo que, y sabéis que lo repito constantemente, seguimos anclados en ciertas dinámicas tradicionales que creo que tienen que evolucionar. Y me parece que precisamente los años de buen comportamiento son aquellos años en los que nos tenemos que empeñar especialmente en seguir haciendo esa transformación, que básicamente, por dar un titular y un nombre, es fee-based. Este es un negocio que tiene que estar... ¿Eso qué? Tú sabes bien lo que es porque vives de eso. Este es un negocio que tiene que estar basado en las comisiones mucho más que en el margen financiero, y dentro de las comisiones tiene que estar basado fundamentalmente, en mi opinión, en las comisiones explícitas y en todos los servicios relacionados con las comisiones explícitas. Y lo dejo ahí para poder tener más fuego. Pero no te han preguntado eso, ¿eh? Bueno, pero yo como los políticos, ¿sabes? No lo había visto, ya. Bueno, ¿sigo yo? Adelante, Xavi. Bueno, pues este año banca privada va a ser bueno. Si los mercados no nos dan un susto, continuaremos con la buena senda. El año pasado banca privada creció en torno a un 15%. Este año va a ser más de 2 dígitos si no pasa nada especial en lo que nos queda de año. Y luego hay una tendencia de fondo que creo que sustenta mucho el crecimiento de la banca privada, y es que el crecimiento de la riqueza mundial pues sigue haciéndolo, y además con una tendencia subyacente que es que cada vez hay más desigualdad. Una cosa que no es buena desde un punto de vista de la cohesión social y de la sostenibilidad en el futuro, sí que lo es para este negocio, ¿no? Y lo que vemos es que la banca privada nos crece, por un lado, por la parte de arriba, porque la riqueza se concentra, y también nos crece por la parte de abajo, ¿no? Porque todas las mejoras en eficiencia, en tecnología, nos permite dar servicio de banca privada a más gente, y por tanto, pues lo que tenemos son bancas privadas más grandes, ¿no? Y todo eso, pues los mercados financieros, el buen comportamiento que hemos tenido en los últimos años, nos permite que sea así. Muy bien. Joaquín, ¿tú qué crees de todo esto? No, vamos a ver, yo si me preguntas por el... A ver cómo consigues decir algo distinto. No, es que yo voy a contestarte la pregunta. Es decir, que me has preguntado cómo veía el sector de la banca privada española. Y yo te contesto, digo, yo creo que es un sector tremendamente competitivo, tremendamente preparado, y que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún competidor internacional. Y no me refiero a los competidores internacionales que compiten aquí, sino que realmente cuando sales fuera a ver modelos de banca privada extranjeros en Estados Unidos, en Europa y demás, yo tengo que decirte que particularmente los que estamos aquí sentados, competimos muy bien y tenemos que estar muy orgullosos
del modelo que tenemos, como tenemos establecido. Yo eso te lo confirmo, porque nosotros como entidad internacional que tenemos presencia no solo en Estados Unidos, sino en Europa, te aseguro que mis compañeros de otros países me hablan del modelo español y nos ponen realmente como modelo en muchas cosas en Europa, lo cual estoy yo estoy completamente de acuerdo. Hacemos muy bien, ¿no? Y por la evolución que me preguntabas a futuro, pues yo creo que hay un dato claro, y es que la tasa de ahorro de las familias españolas está en máximos. Y eso, quieras o no, para nosotros es un viento de cola, porque ese ahorro vas a tener que canalizarlo de alguna manera u otra, y nosotros creo que somos los que más preparados estamos para ayudar a canalizar ese ahorro, ¿no? Con lo cual, pues soy positivo en lo que viene, y creo que hay que estar muy orgulloso de cómo lo hacemos como industria, porque creo que lo hacemos con muchas cosas por mejorar. No sé si explícito o no explícito y demás, pero muy, muy orgulloso de cómo hacemos las cosas. Fernando, BBV se ha salido este año también, ¿no? Se ha salido este año. La verdad es que el hablar el último es difícil para aportar algo nuevo, pero preguntabas por cómo ha ido la banca privada en el 2025, ¿no? Yo creo que lleva una tendencia muy positiva en los últimos, no últimos años, sino los últimos 8 años, donde llevamos un crecimiento recurrente. Creo que estamos ya por encima de todo el segmento de 800.000 millones en lo que es España. Y eso habla muy bien de cómo, como decía Joaquín, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Antes comentabas de la regulación. Pues creo que la regulación no nos va a perjudicar a banca privada. Al contrario, creo que pone de manifiesto lo bien que se han hecho las cosas y cosas que se han ido anticipando ya, como cobros explícitos y otros temas que hemos ido avanzando en banca privada. Entonces, yo soy optimista para cómo va a acabar el 25, porque va a ser un año muy bueno para los clientes, después de 2 años también muy buenos a nivel de rentabilidades. Hablo de BBVA, que es lo que más conozco, va a acabar el año siendo muy positivo. En este momento llevamos crecimientos en clientes y en saldos de más del 14%, con lo cual ya lo firmaría para todos los años y para el 2026 también, con lo cual creo que la banca privada está con muy buena salud y además con muy buenos competidores como los que tenemos aquí en esta mesa. Muy bien. A ver, yo la verdad es que llevo toda la puñetera vida oyendo hablar de segmentación dentro del mundo de la banca privada, que es básico, que es lo más importante y tal. Joaquín, ¿cómo ves tú el tema de la segmentación? Y sobre todo, teniendo en cuenta que ahora están apareciendo nuevos perfiles y nuevas necesidades de cliente con respecto a los últimos años. Bueno, vamos a ver, siempre se ha hablado mucho en banca privada y demás, como te vienen a ver los headhunters, no, yo hago ultra high, yo hago ultra high, no hago yo high network, yo más affluent, ¿no? Yo me he perdido ya con la... Por eso te digo. Entonces, la verdad es que todo se resume a cómo si tiene sentido o no segmentar por volumen, ¿no? Es decir, oye, un cliente de más de 50 millones o de 20, un cliente de 5, un cliente de 1, yo, bajo mi humilde punto de vista, creo que no. Es decir, yo creo que eso ha dejado de tener sentido y que tienes que segmentar más por el servicio que te demanda el cliente que realmente por el patrimonio que tiene el cliente. Te pongo un ejemplo extremo fácil. Tú puedes tener un cliente con 50 millones de euros en un depósito al que le tienes que ver una vez al año o 2 veces al año lo sumo porque no te demanda más, y sin embargo puedes tener una persona con 5 millones de euros o incluso con 2 que requiere una gestión mucho más activa y que requiere mucho más de ti, ¿no? Entonces, correcto. Al final, yo creo que lo que tú tienes que hacer es segmentar por servicio y no por volumen. Y respecto a lo que hablabas de nuevas necesidades, pues yo creo que eso es algo que desde luego está surgiendo, ¿no? Es decir, los clientes están un poco hastiados, por decirlo de alguna manera, de todo el tema financiero de las carteras, y al final tienen otras necesidades y otros activos donde invertir, y nosotros tenemos que ser capaces de cubrir esas necesidades. Y te hablo de inmobiliario, te hablo de alternativos, te hablo de líquidos. Bueno, pues al final lo que siempre he dicho, ¿no? Es decir, que creo que tenemos que tratar el patrimonio como un todo, no solo hablar de lo financiero, y originar esas necesidades a los clientes para, en definitiva, pues serles útiles, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Y acompañarles en la estructuración de su patrimonio. Xavi, vosotros, con las nuevas generaciones, ¿estáis haciendo algo para acercaros a las nuevas generaciones? Por un lado, la pregunta es doble, y por otro, con el resurgimiento de los neobancos, ¿cómo los estáis viendo? ¿Os están haciendo pupa? ¿Realmente los estáis percibiendo como un competidor de verdad? Vale, pues a la primera hay la percepción, ¿no?, de que la gente joven invierte en cosas distintas, ¿no? Y esto puede ser cierto cuando el patrimonio es bajo.
lo que vemos es que, primero de todo, los clientes de banca privada suelen tener una edad media elevada, normalmente más de 60, al menos en nuestro caso. Y la gente que acumula o recibe el patrimonio lo suele recibir o acumular a los 60 o en torno a esa edad, ¿no? Y entonces lo que vemos es que tienden a invertir en cosas muy parecidas en las que invertían las anteriores generaciones. Quizá la principal diferencia es en la manera en la que lo consumen, ¿no? Y aquí vamos a ver un cambio de unas relaciones que estaban prácticamente y exclusivamente basadas en el banquero a ver relaciones más híbridas, porque las nuevas generaciones pues, van a estar acostumbradas a utilizar otros métodos y a tener este tipo de relaciones que les resultan más cómodas, más eficientes y más convenientes, ¿no? ¿Qué hacemos para acercarnos? Bueno, pues al final hay dos cosas. Uno es tener contacto con esos grupos familiares y estar muy cerca de esas generaciones, especialmente con temas de formación financiera, y manteniéndolos en contacto en grupos que son parecidos a ellos. Y por otro lado, estar en momentos clave, ¿no? Hay momentos, pues como por ejemplo el momento de la testamentaría, que es un momento crítico en la vida de un cliente, y esos momentos pues tienen que fluir y tienen que ser muy finos. Respecto a la segunda pregunta de los neobancos, ahora mismo no nos están haciendo daño todavía, pero sí que vemos que poco a poco van incrementando la cuota que tienen. Creo que el mercado de banca privada está un poquito más protegido que el resto de segmentos, pero seguramente pues los vamos a ir viendo llegar. Muy bien. Bueno, si nos pasamos más a modelos de negocio, Víctor, yo creo que esto es algo que tú no conoces bien ni has oído nunca, es esto de la gestión discrecional. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que va a seguir siendo el servicio estrella en los próximos años? Creo que soy un poco sospechoso al respecto, ¿verdad? Somos la entidad con mayor crecimiento en gestión discrecional en el año, yo diría que con diferencia, y lo vamos a seguir siendo, porque creo que es un servicio que tiene que ser ancla y core dentro de un modelo de banca privada. Eso es perfectamente compatible con el advisory, pero pensar hoy en día, los que llevamos ya unos cuantos años en esto, pensar si hoy, yo hace 26 años aproximadamente, podríamos tener un servicio razonable con los clientes estrictamente 100% de advisory. Es absolutamente inviable. Entonces creo que la gestión discrecional tiene ventajas tanto para el cliente como para la entidad evidentes, y por decir algunas que seguro que conocéis. Desde el punto de vista del cliente, es evidente que reduce los conflictos de interés por el pago explícito frente a otras alternativas. No digo que el advisory no pueda reducir el conflicto de interés, como sabéis, abogo por el pago explícito del asesoramiento independiente, pero la gestión discrecional desde luego ayuda. Desde el punto de vista de eficiencia de la gestión, es evidente que frente a los movimientos del advisory, en la gestión discrecional lo haces mucho más rápido. Eficiencia desde el punto de vista comercial para el banquero, en fin. O sea, creo que las ventajas son evidentes, así que creo que tú apuestas por la gestión discrecional. Desde luego, y creo que tú deberías apostar también por ello. Ya sabes que yo la apoyo, yo no solo la apuesto, sino que la... Hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Víctor, pero es que hay una cosa que no nos fijamos, que al final cuando tú miras los modelos de advisory, para mí son gestión discrecional encubiertas, porque el cliente, en la gran mayoría de los casos, acepta el 99% de las recomendaciones que haces. Entonces, al final, si tú eres capaz de dotar a esa gestión discrecional de una flexibilidad mayor y una customización mayor, va a redundar en beneficio del cliente, del banco y de todos. Con lo cual, para mí eso, es un no-brainer. Pero Fernando, asesoramiento independiente, no independiente, híbrido, 100% eléctrico, ¿cómo lo...? A ver qué dices, Fernando, ¿eh? Siguiendo con la pregunta que le hacías a Víctor también, yo creo que no es un tema de gestión discrecional o advisory. Yo creo que es un tema de que el cliente es soberano para poder elegir qué vehículos quiere, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el 50% de los saldos los tenemos en gestión discrecional y el 50% en advisory, con lo cual no somos sospechosos de apostar por un modelo u otro, sino que el cliente se posicione en el que considere. Evidentemente, como dice Víctor, la gestión discrecional tiene muchísimas ventajas, pero el asesoramiento también lo puedes hacer por comisión explícita o por comisión implícita. Y ahí el cliente también es el que decide
dónde se encuentra más cómodo, si quiere pagar una comisión explícita y eres totalmente independiente, o lo haces por medio de una comisión implícita o un rebate y aparentemente no eres tan independiente, pero nosotros 9 de cada 10 euros que tenemos en asesoramiento o en gestión discrecional está en fondos de terceros, con lo cual tampoco somos sospechosos de esa no posible independencia, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que dejar que el cliente sea soberano, que el cliente decida en qué tipo de cartera o de solución de inversión prefiere invertir, porque todas tienen sus pros y sus contras, y no creo que sea una la que sea mejor o la que sea la estrella con respecto a las otras. ¿Puedo interaccionar un poco? Sin duda te esperaba, Víctor. Hombre, por favor, Fernando. A ver, yo creo que, por pinchar un poco, pero la arquitectura abierta no es asesoramiento independiente, el pago explícito no es asesoramiento independiente. El asesoramiento independiente tiene y debe tener atributos adicionales, evidentemente a la arquitectura abierta y al best in class y evidentemente al pago explícito, porque tiene que haber un proceso de screening detrás y de best in class evidente. Entonces, creo que el modelo de negocio en España irá evolucionando hacia el pago explícito en sus diferentes versiones, tanto de gestión discrecional como advisory, en pago explícito. Y otra cosa diferente es qué peso tendrá el asesoramiento independiente dentro del pago explícito. Y yo ahí abogaría porque tenga un peso elevado. Pero creo que en ocasiones en la industria se mezclan conceptos de independencia, mezclando el accionariado como independiente, mezclando la arquitectura abierta, mezclando el otro. El asesoramiento independiente es un servicio regulado desde el punto de vista regulatorio como tal, y hay que cumplir unas condiciones que no la cumplen otros servicios. Pero es que incluso, yo es que ya me estoy empezando a liar con tanto segmento y tal y cual. O sea, es que esto del family office, que algunos bancos estáis sacando, ese servicio y tal, que yo no termino de ver, que vosotros sois bancos, sois asesores, o sea, ¿qué sois? Joaquín, consultores. Somos consultores, Javier. A ver, dándonos eso del nuevo servicio de Family Office, que a mí me interesa mucho. Y más que nada por ubicarlo dentro del asesoramiento independiente, gestión discrecional, pago explícito, tal cual. A ver cómo ubicamos todo eso. No tiene nada que ver. Es decir, para mí es una cosa que el Family Office es un servicio que tú prestas, ¿de acuerdo? Al final, y para lo que viene el Family Office, para cubrir una necesidad de la que, te soy sincero, nos hemos dado cuenta hace poco, pero tú cuando realmente ves las familias con patrimonios entre 40 millones y te diría que hasta 200, te quedas sorprendido de la poca profesionalización que hay a la hora de estructurar esos patrimonios. A mí, de verdad, es decir, y además está mal decirlo, pero cuanto más alejado de la capital, más se da, ¿no? Entonces, al final, pues el servicio que nosotros establecemos, que ha establecido también Santander o que ha hecho en su día Caixa y demás, viene a cubrir una necesidad que desde mi punto de vista existe en la sociedad española, básicamente. ¿A qué responde? Pues yo creo, responde fundamentalmente a un tema de posicionamiento. Yo creo que es clave el demostrar que las entidades podemos competir y dar un servicio en ese tipo de patrimonios, pero sobre todo lo que responde es y demuestra que realmente si tú quieres ser 100% independiente tienes que tener una escala muy grande y que realmente las únicas entidades que son capaces de ser 100% independientes son los grandes bancos, por un tema de tamaño y de escala. Pero ¿cómo demostráis al cliente esa independencia? Porque yo ahora, en serio, yo lo veo clarísimo, creo que es una idea fantástica, pero no, creo que la clave está en que el que tienes enfrente realmente perciba que le vas a prestar un servicio realmente independiente. Primero, o sea, es decir, lo que haces son cosas distintas, ¿de acuerdo? Tú haces cosas distintas, más allá de todo el tema financiero. Lo primero que haces es una planificación patrimonial en el que hablas de un legado, hablas de un protocolo familiar, hablas de una estrategia de inversión, hablas, pues de construir una estrategia, igual que tu empresa tiene un departamento comercial y tiene un departamento de ventas, tú tienes que tener una estrategia a futuro, tu familia tiene que tener estrategia a futuro. Y luego viene el momento en el que tienes que alocar o tienes que distribuir, en base a esa estrategia de inversión que has creado y que lleva mucho tiempo, cómo vas a distribuir ese patrimonio. Generalmente en 3 grandes vertientes, ¿no? Financiero, inmobiliario e líquido. La independencia viene primero en los proveedores que tú haces. Es decir, Bankinter ahí no es más que un proveedor de servicio y lo que tú organizas es un beauty contest. Si decides que vas a tener la pata financiera, un mandato para renta variable americana, un mandato para renta variable europea y un mandato para renta fija internacional, tú lo que creas son concursos o licitaciones en los cuales traes a proveedores, a competidores, porque yo traigo a Santander, traigo a BBVA o traigo a JP Morgan para que hagan
realmente lo que mejor saben hacer, y lo que me convierto es en un consultor y en un agregador de posiciones en el cual doy un servicio que, bueno, que lo que hago es mejorar las condiciones que tiene el cliente y darle un servicio que antes no tenía. Profesionalizo su gestión, por así decirlo, ¿no? Todo el paso anterior, para mí, que para mí es el más importante, ya denota una independencia clara. Es decir, ya realmente ahí tú con proveedores externos, ya sean abogados, consultores de la empresa familiar y demás, pues tú ahí lo que eres es un facilitador y pones en base toda tu experiencia para ya construir esa estrategia. No sé si te he contestado o no te he... Sí, perfecto. Yo me voy a matar, pero lo demuestras con la Si realidad. tuviera que montar un family office, me pondría en vuestras manos. Está bien. Lo demuestras con la realidad. Si CaixaBank lleva tiempo haciendo esto y tiene los números que tiene, es porque lo está haciendo de manera correcta. Si Bankinter está haciendo esto y tiene los números que tiene, es porque lo está haciendo de manera correcta. Porque tú no tienes un cliente de 200 millones de euros en consultoría que la primera señal que vea de dependencia o de falta de absoluta independencia, te aseguro que ese castillo se desmonta entero. Entonces, como hay buenos profesionales, como hay talento, como hay herramientas, ¿en qué puedes fallar? En ese servicio, en lo que tú acabas de decir. Así que si sigue funcionando es porque es verdaderamente independiente. Cabe duda. Bueno, aquí no me cabe duda que hay mucho banquero y mucho asesor. Y esto también yo creo que es una cuestión que llevamos mucho tiempo oyéndola. En términos de intervención del banquero en las decisiones de inversión, ¿cómo enfocáis eso en tu entidad, por ejemplo? Bueno, yo tengo la mala suerte de haber pasado casi por todos los ámbitos, la buena suerte, creo en mi caso, de Wealth Management, ¿no? Y durante unos años intenté gestionar carteras de renta fija y fondos de renta fija. Y digo intenté porque sé lo difícil que es la búsqueda del alfa. El anterior Para eso es importante estar cerca de una buena gestora desde luego, de recursos. no hay ninguna duda. Ahí me di cuenta de lo pequeñito que es uno y de lo difícil que es esto, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que zapatero a tus zapatos. Estoy orgulloso de la parte comercial y creo que un banquero de banca privada tiene que ser fundamentalmente un gestor de relación. Y eso es tremendamente complejo. Y ese es el atributo fundamental y la virtud fundamental que tiene que tener. No somos Warren Buffett. Y honestamente Warren Buffett creo que hay uno y no he conocido a muchos más. Entonces creo que nos tenemos que quitar esa mochila de que además de ser los mejores gestionando relaciones con los clientes, encima tenemos que ser los que mejores decisiones financieras tomamos. Eso no existe. Y si encontráis, y si entre vosotros hay algún Superman, que levante la mano, por favor, que estaré encantado de tener una conversación al respecto. Entonces, creo que además el mundo cada vez va más hacia ser verdaderamente acompañantes, iba a decir espirituales del cliente, pero es tan importante esa relación con el cliente y eso es lo que sabemos hacer verdaderamente cada uno de nosotros. Entonces, asset management a lo suyo, a intentar en la búsqueda perdida del alto, Gestionar activos, ¿no? Y a gestionar activos. Y los banqueros de banca privada, los gestores de banca privada, como le quiera llamar cada uno, a la relación con el cliente. Y me parece que mezclar esas dos cosas no funciona. Xavi, porque has dicho esto, entonces la formación del banquero debe ser un punto importante y además, pues como hemos venido contando a lo largo de la mañana, hay muchas cosas que están evolucionando, con lo cual la formación de ese banquero tiene que evolucionar también. ¿Qué hacéis vosotros en Sabadell en ese sentido? Mira, ligándolo con lo que decía Víctor, nosotros hace 2 años hicimos una revisión del modelo y lo primero que hicimos fue preguntar a los clientes varias cosas, ¿no? Y cuando les preguntamos qué esperaban de un banquero, hay 2 grandes cosas. Uno es que sea una persona que técnicamente está preparada, pues que sepa de mercados, que sepa de productos, que sepa de fiscalidad. Y la segunda, que a veces nos olvidamos, es que tenga cierta conexión personal con el cliente. Y esto quiere decir, pues que cuando Víctor decía que era como un guía espiritual o puede ser como un coach, ¿no? Muchas veces nuestros clientes saben lo que hay que hacer, pero necesitan a alguien a su lado al que poder confiar cosas que no confían a nadie más, como, oye, pues me he peleado con mi socio de la empresa, lo voy a cambiar, o cosas que saben, o no es el momento de vender, pero que necesitan que haya alguien al lado que se lo va
a recordar. Entonces, pensando en la formación, yo creo que aquí el papel del banquero va a evolucionar. Hay una parte de cosas que se están haciendo hoy que te las va a cubrir la tecnología, todo lo relacionado con la información. Y hay una parte que va a evolucionar. Y el banquero, y además si vamos hacia esos modelos de cobro explícito, tendrá que demostrar que realmente aporta un valor importante. Y creo que ese valor se va a desplazar de lo que pensábamos que era un banquero, ¿no? Hace unos años, que era la selección de los activos y el buscar el mejor gestor, hacia la parte principal, que es la de la planificación, el tener una visión global sobre la cartera del cliente. Y creo que es ahí donde estamos poniendo los esfuerzos en la formación, que es que el banquero tenga esa parte de formación técnica, de visión global, y por otra parte no descuidar esas habilidades soft que tiene que tener de relación con los clientes. Muy bien. Fernando, comentábamos antes, y yo no tengo la más mínima duda, de que la banca privada española posiblemente es referencia con comparación con muchos otros mercados europeos, y lo es, pero sí es verdad, porque bueno, nosotros pues sí que conocemos los datos de distintos mercados, que el peso de producto conservador, ya no solo en la estructura del ahorro español, sino del cliente de banca privada, sea porque sean clientes de edad más o menos elevada o no, tal, pero la realidad es que el peso producto conservador es excesivamente elevada. Algo tendréis que hacer, porque si pensamos en los principios del ahorro a largo plazo, las carteras tienen que estar diversificadas, globales, tal cual, y no en productos conservadores. A ver, yo creo que en los últimos años ha habido, es como tú dices, pero ha habido una evolución. Lo que yo sí que percibo que el cliente cada vez es un poquito menos conservador, aunque todavía vemos que hay mucho cliente muy conservador y con muchas inversiones en liquidez o en productos muy de renta fija. Pero creo que un poco lo que venimos haciendo la banca privada en los últimos años, y las cifras así lo demuestran, todas esas carteras de inversión que venimos haciendo, gestión discrecional, asesoramiento dependiente, independiente, llevan hacia una inversión que es mucho más diversificada, que no es tan conservadora, que introduce otros factores de riesgo y también de rentabilidad, ¿no? Pues igual que estamos introduciendo en los últimos años productos ilíquidos, pero poquito a poquito va evolucionando también el inversor, ¿no? Y un poco antes preguntabas, creo que a Xavi, sobre las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones que se incorporan, pues en general también son un poquito menos conservadoras que las anteriores, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay una evolución natural dentro de un entorno muy conservador como es este segmento, pero creo que nosotros estamos colaborando para que eso deje de serlo, y esa masa de liquidez que hay para nosotros pues nos viene muy bien, ¿no? Es un caladero donde conseguir llevar dinero a los productos que nosotros comercializamos. Pero ¿no pensáis que eso se debe hacer con muchísima más intensidad de lo que sin duda. ¿Y qué os evita hacerlo? A nivel entidad, ¿por qué no pones toda la carne en el asador? En nuestro caso, no nos lo impide nada. De hecho, en los últimos años, cuando los tipos subieron por encima del 4% y en la industria se sacaron muchísimos fondos de rentabilidad objetivo, que es lo que el cliente pedía, o plazo fijo, nosotros seguimos con la misma senda de vender gestión discrecional, de hacer asesoramiento, y nos centramos en ese vehículo y hemos seguido en ello. Entonces nosotros creemos que esa es la manera de una inversión más coherente, más diversificada, más estructurada y apoyada en un equipo gestor que está detrás, como antes comentaban tanto Víctor como Xavi, que creo que hay una evolución clara. El banquero ha evolucionado de lo que era hace unos años. El banquero antes era un gestor de relación y era un gestor. Y era Warren Buffett, como decía Víctor. El banquero hoy ya no es Warren Buffett, ya tiene que dedicarse a gestionar relaciones y, sobre todo, un tema muy importante, a gestionar emociones. Es muy importante gestionar las emociones cuando el mercado se mueve. Hemos tenido este año movimiento muy complicado en el mercado en mayo, junio con los aranceles. Quien tomó una decisión movida por la emoción de una bajada de una subida de aranceles y una bajada del mercado muy fuerte, ha podido tener una pérdida muy importante en sus carteras. Entonces, ahí el banquero es muy importante. Y ahí la gestión discrecional y el asesoramiento son muy importantes. Ahí, Javier, yo creo que planteamos mal la pregunta, porque
siempre decimos que el cliente es muy conservador. Bueno, yo Yo os explico una anécdota. Yo cuando toda la vida he oído que cuando vosotros habláis con clientes y os dicen, no, es que somos muy conservadores y tal, pero ¿usted cuánto querría ganar? Y te contestan, bueno, un 5, un 6%. Con lo cual, claro, ya el tema de la baraja se derrumba, lógicamente. Totalmente. Fíjate, yo cuando entré en Sabadell, que teníamos mucho peso en Cataluña entonces, decían, no, nuestro cliente es conservador porque, claro, cliente catalán, empresario, tal. Luego compramos bancos del norte, y bueno, porque estos son más o menos igual. Luego Banco Atlántico, que era un banco más universal, lo mismo. Al final la conclusión no es el cliente, somos nosotros. Somos nosotros que no hemos ofrecido ese producto. Evidentemente hay una parte de cultura financiera que no ha ayudado y que en los últimos años se está corrigiendo. Pero es más cómodo para nosotros, para un banquero, vender un fondo conservador, un fondo garantizado que no te van a venir a reclamar, que vender un fondo de renta variable y aguantar cuando las cosas van mal. Entonces creo que está la pelota en nuestro tejado para revertirlo. Yo lo tengo claro. A mí aquí me han dicho que venga a preguntar, pero yo aquí no me puedo callar. Tengo claro que esto, o sea, esa formación que tiene que recibir el cliente tiene que nacer en la entidad y tiene que haber un alineamiento por parte de la alta dirección del banco para que todo baje. Y mientras eso no pase, pues eso no calará con la fuerza que todos necesitamos o con la fuerza necesaria. Totalmente. Pero bueno, oye, o sea, a ver, es que yo, al igual que sí que creo que la pata conservadora, pues yo creo que podríais hacer un poco más. Otro lado sí que creo que en la pata de alternativos, que desde hace años ya lleváis haciendo cosas y tal, y creo que lo estáis haciendo bien, porque bueno, a ver, vosotros sabéis que nosotros a los americanos te lavan la cabeza con los principios del ahorro a largo plazo, de invierta usted a largo plazo, tenga en cuenta la liquidez, no venda ni compre porque hacer market timing no tiene sentido, tal cual. Todo eso, diversifique, descorrelacione, todo eso es algo que la inversión alternativa, pues yo creo que cumple todos esos requisitos. Tú, por ejemplo, Víctor, ¿vosotros cómo estáis acometiendo todo eso? Y ya digo que yo, desde luego, mi percepción desde fuera es que creo que lo estáis haciendo bien. Pero creo que es un tema interesante para que comentemos entre todos. Bueno, pues a ver, no sé si... A ver, como industria en España, yo creo que esto empezó hace unos 17 años aproximadamente y lo que hemos hecho, creo... 17 justo, es cuando lanzaste tú el primero, ¿no? Claro. Por ahí. Creo que lo que hemos hecho hasta ahora fundamentalmente es comercializar productos. Eso se separa bastante de la construcción de carteras en alternativo. Entonces, hemos comercializado producto bien hecho. Creo que los clientes que han tenido mercados privados desde hace tantos años, estoy convencido que no van a salir de los mercados privados. Pero ahora estamos en un momento interesantísimo de la industria por la transformación del propio producto que hay detrás, de las propias alternativas, y también creo por una reflexión nuestra completa acerca de cómo incorporar esos mercados privados dentro de una construcción de cartera más sensata, ¿no? Entonces, empezando por el producto, los Evergreen. O sea, creo que el momento es tremendamente interesante para tomar decisiones acerca de si seguimos con los closed funds, que tienen una dificultad importante, estructural, desde el punto de vista de la comercialización y que nos ha llevado a todos nosotros, creo, a tener, pues, Bankinter probablemente más, por otro tipo de estrategia, pero a tener en torno al 1,5 de penetración más o menos sobre el total de Asset Under Management. Eso es una penetración muy baja a ojos de cualquiera. Entonces, ¿cómo puede subir la penetración en mercados privados cuando tienes una dificultad estructural de comercialización basada en un instrumento que detrás lo que tiene son los capital calls y todo lo que vosotros conocéis? Pues creo que no se puede mezclar. Entonces creo que la industria, y ahí no desarrollaré más, pero tenemos que avanzar en fórmulas que hagan más sencillo que el cliente de banca privada pueda tener una construcción de carteras más razonable que la actual, basándose
simplemente en la acumulación de comercialización de diferentes instrumentos y de diferentes estrategias. ¿Ves? No se habrá entendido nada, probablemente, pero ya es correcto que sea así. Pero no, Y- se ha entendido y además se oye muy bien, con lo cual no hay problema. Exacto. Bueno, que aquí este es un tema muy relevante para la industria. Y aquí hay muchos temas que hacer, creo, desde el punto de vista de estrategia, y será interesante ver cómo evolucionamos cada uno de nosotros en los próximos años. Oye, Xavi, y pasando de muy líquido a súper líquido, otros con los ETFs, ¿qué hacéis? Vale. ¿Cómo acometéis el tema ETF? Bueno, los ETFs, tres modos, ¿no? Están incluidos en las carteras que gestionamos en Urquijo Gestión, que es una gestora que es exclusiva de banca privada y que hace carteras a medida, y ahí se incorporan en la gestión. Segundo lugar, acceso directo para aquellos clientes que quieren operar en ETFs en solo ejecución. Y tercero, estamos preparando carteras de ETFs, ¿vale? Carteras de gestión discrecional que están invertidas en ETFs. Muy bien. Fernando, yo creo que mi percepción, y por gente la de todo el mundo, porque la realidad es que BBV siempre ha sido un banco tecnológicamente bastante avanzado. Todo el tema digital desde hace muchos años lo lleváis empujando con fuerza, con lo cual entiendo que en todo el tema de inteligencia artificial que está tan de moda, posiblemente llevéis tiempo también empujando el tema y tal cual. Y la verdad ¿Qué que... estáis haciendo y cómo lo veis en términos generales? Bueno, la verdad que desde hace ya unos meses tenemos distintas herramientas de inteligencia artificial. Pues tenemos Gemini de Google, que lo tiene pues casi todo el banco tiene esa herramienta. Otras hay gente que tiene ChatGPT. Y luego tenemos otras soluciones como es el Chatbots o es Servibox, que ayudan a eficientar y a hacer más productivo nuestro día a día, ¿no? La verdad que en banca privada ya lo utilizamos para muchísimas cosas, lo utilizamos para informes, lo utilizamos para ser coach financiero del cliente. Bueno, cada día está más presente en nuestro día a día. Como decía un compañero, te evita o te ahorra mucho trabajo, pero también te posibilita el ir a más sitios donde ibas antes, ¿no? Con lo cual yo creo que la inteligencia artificial sin duda ha venido para quedarse, y en nuestro sector claramente es algo que nos va a ayudar a personalizar muchas más presentaciones, a estar más cerca del cliente, pero sin perder esa parte de banquero que ha salido antes aquí, que creo que es muy, muy importante. Víctor, ¿consideras que la compresión de márgenes o el movimiento de los márgenes de alguna forma os está supeditando el modelo de negocio o la oferta de productos, de servicios que hacéis dentro de Santander? Yo creo que esto es un mantra y yo conceptualmente no estoy de acuerdo, y creo que en la realidad de mis compañeros probablemente lo muestren también. Yo no veo una banca privada con reducción de márgenes. Lo que sí que veo es una reducción del TER del cliente, y esto es diferente. Y sabes perfectamente por dónde voy. O sea, creo que en los últimos años quien ha sido más afectado por la reducción del TER del cliente han sido las gestoras. Muy bien. Claramente, ¿no? Por varios motivos. Estamos asfixiados. Uno de ellos ha sido la evolución hacia la indexación. Creo que todos nos hemos quitado un poco las caretas y hemos visto que la construcción de carteras con una parte de mayor indexación mejora el TER del cliente y probablemente mejore la rentabilidad de las mismas. Pero después los modelos de gestión discrecional y después adicionalmente los modelos de pago explícito hacen que se busquen este tipo de instrumentos. Honestamente, yo no veo todavía, y me atrevo a decir que no lo vamos a ver, compresión de márgenes en banca privada. Y probablemente igual hay alguno que está pensando, ¿no?, en, bueno, pero los modelos de asesoramiento independiente destruyen margen. Error. Os lo puedo asegurar. Error. Es en función de cómo lo hagas. Reducción del TER del cliente, sí. Reducción de márgenes para banca privada, from the time being, no. Yo de acuerdo y lo tengo claro. No, Javier, ahí no voy a entrar a hablar eso de los márgenes, pero sí creo que es importante el tema de... O sea, yo creo que el tamaño sí empieza a importar. Es decir, no te hablo ya del ROA, por así decirlo, que es lo que está hablando Víctor, pero sí el tamaño tiene importancia. Si tú realmente quieres dar un servicio completo, un servicio 360, quieres realmente ser independiente,
el tamaño, con todo el tema regulatorio que tienes y todas las necesidades que hay, que cada vez van a más, yo creo que el tamaño importa. Entonces, al final, este negocio creo que sí va a evolucionar también hacia cierto punto, hacia la consolidación de entidades, y realmente donde necesitas un tamaño mínimo para poder competir en buena lid con cómo hacen los demás las cosas, ¿no? Totalmente. Ahí, Javier, añadiría también que un poco, creo que todas las entidades estamos no limitándonos solo al asesoramiento financiero, ¿no? Sino que estamos tocando otras patas y además como 4 bancos que somos banco retail, que tenemos otro tipo de áreas dentro del banco, creo que el margen del cliente de banca privada se puede complementar con otras interrelaciones que tenemos, ¿no? A nivel de empresas, de banca de inversión, temas inmobiliarios que han salido antes. Cada vez abarcamos muchas más cosas y eso hace que la rentabilidad del cliente pues no se reduzca, incluso en línea con lo que dice Víctor, se incremente. Sí. Y una pregunta para ti, Joaquín, o incluso para todos. Con JP Morgan Asset Management, perdón, una gestora internacional, ¿os pensáis que además de daros servicios de gestión de activos, os puede ayudar a potenciar el servicio que ofrecéis a vuestros clientes? ¿Realmente creéis que esto es complementario, o sea, que os puede apoyar? Yo creo que sin duda, es decir, yo al final como creo que tenemos que enfocar las relaciones no como un proveedor de producto, que yo creo que el producto es una commodity, diferenciarse por producto es complicado, pero como un partner de servicios. Es decir, al final es un socio financiero que tú tienes de servicios y capacidades que tú pones a mi disposición, que hacen que yo sea más competitivo y que sea mejor, y que eso también redunda en los flujos hacia ti, que al final es un ganar-ganar para todos, ¿no? Para mí ese es un poco el enfoque que el enfoque que le doy. ¿Sabes? Sí, yo suscribo y creo que es muy importante el acompañamiento comercial que hacéis. Creo que eso es crítico. Un producto explicado por el que lo hace es distinto, sobre todo para los banqueros, que explicado de segundas. Luego, y si bajáis precios, eso nos ayuda un montón también. Fenomenal, muy bien. Bien, pues la bomba, o sea, creo que lo hemos marcado, lo hemos clavado en términos de tiempo. Y nada, muchas gracias. Yo creo que la verdad es que ha sido un debate bastante interesante. Hemos tratado de cubrir un montón de temas que creo que hemos cubierto y que lo hemos hecho bastante bien. Con lo cual, pues nada, muchas gracias. Y esperamos volver a veros el año que viene por aquí. Gracias, Javier. Gracias.